Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos de nuevo reunidos. Qué bendición, qué gozo. Qué bueno que usted y yo hayamos dispuesto este tiempo para gloria de nuestro Dios. Ahora vamos a meditar sobre el mensaje de la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Entonces, hemos visto desde el capítulo 1 cómo Dios nos escogió por el puro deseo de su corazón, porque Él quiso, Él nos escogió, sin que haya en nosotros, sin que hubiera encontrado Él en nosotros algún afecto, alguna atracción. Simplemente Él quiso por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra. Después ya viendo las cosas, ya Él nos atrae y estamos ahí de todo, todos con nuestros pecados, con nuestros defectos, con nuestros hábitos buenos y malos, con nuestras tendencias. Somos atraídos. La fe viene por el oír la palabra. Nuestro Señor Jesucristo viene a nuestras vidas. Somos confrontados y nos damos cuenta que nuestro Dios, nuestro Padre, el Espíritu Santo, la unidad de la fe que comenzamos a desarrollar, hay santidad, hay pureza, hay justicia, hay verdad. No puede haber engaño, no puede haber mentira, no podemos nosotros seguir viviendo de la misma manera en la que antes vivíamos. Sino que si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, si la salvación vino a nuestras vidas en estos tiempos, ahora nosotros tenemos que crear conciencia. ¿Es bueno seguir a Jesús? ¿Es bueno tener esa esperanza de vida? ¿O me voy a conformar a los deseos engañosos de la carne? ¿Me voy a conformar con vivir una vida limitada al tiempo, 20, 30, 40, 50, 100 años, pero sin Cristo? Tremenda cosa, dice la palabra, es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, en el capítulo 4, la semana pasada vimos cómo es que Dios nos trae a su iglesia, la iglesia que Él formó. Él vino al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en la semana pasada vimos cómo es que tenemos que vivir en la iglesia. En la iglesia nos edificamos los unos a los otros, en la iglesia nos amamos, aprendemos el verdadero amor, el verdadero sentido de la amistad, el compañerismo. Nos gozamos, nos alegramos, vemos cómo la gente es limpiada. Recibimos testimonios, todos, cada que nos reunimos hay testimonios, hay alabanzas, saltamos de alegría. A veces ha habido ocasiones en que llegamos directamente al altar y lloramos. Y no vamos diciéndole a la gente, hay una emergencia, vengan a orar. No. Nosotros simplemente entramos. Y la iglesia que nos ama se da cuenta cómo estamos inmediatamente. Son apostados a nuestro alrededor, hombres y mujeres de fe. Ponen manos sobre nosotros, interceden por nosotros. El Padre se goza y hay bendición, hay restauración. Y eres restaurado, eres bendecido. Cuán hermosa es la iglesia. Cuán hermoso es el pueblo de Dios, cuán hermosa es la presencia de Dios en nuestras vidas, cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. De verdad, qué hermoso es Dios. Dice el Salmo 45, eres el más hermoso, eres bello, eres el más hermoso de los hijos de los hombres.
Dios nos ha traído buenas nuevas de salvación. Dios nos ha traído gozo. Estando nosotros angustiados, Él nos ha traído paz. Pues bien, esta carta a los Efesios es un mensaje para el pueblo en general, para los creyentes y no creyentes, para los simpatizantes, porque en la iglesia hay de todo. Hay personas muy duras de corazón, pero están ahí. Oremos por ellas, abracémosles. Dios les ama. Dios ama tanto al fuerte como al débil. Entonces, aquí en el capítulo 5 hay una enseñanza, la continuación. Dios tiene interés en ti y en mí. A veces hay una doble vida. Se ha sabido de pastores que dicen en la iglesia muchas cosas y son muy espirituales y muy convincentes, pero alguien los encuentra en la calle. Pastor, tranquila, ¿quieres ver al pastor? Allá en la iglesia. Ahorita llámame Juan Botas. ¿Cuántos hemos escuchado esto? No se preocupen, en lo que me respecta, mi prioridad eres tú. Si tú estás escuchando este mensaje, mi prioridad es que sepas que Dios te ama y te ha dado un pastor y te ha dado un pueblo que te va a recibir, la iglesia. Oremos. Padre, muchas gracias por este precioso día. Este es el día que tú hiciste para adorarte, para exaltarte. Ayer también lo hiciste para alabarte y tal vez ayer no te alabé, pero hoy te quiero alabar y mañana también, Señor. Desarrolla en mí un espíritu fuerte, un espíritu convencido de que mi prioridad siempre, siempre, siempre seas tú. Gracias, Señor Jesús, por tu enorme, maravilloso, por tu grande y maravilloso amor. Espíritu Santo, gracias por tu dirección. Padre, queremos aprender hoy, queremos seguir aprendiendo, queremos que esta palabra nos traiga a compromiso, nos traiga fortaleza, nos traiga dirección, nos traiga firmeza. Que esta palabra contribuya, Padre, a que tu obra se haga firme en nosotros y podamos superar tus expectativas. Gracias, Dios, por lo que aprenderemos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, la palabra nos dice ahí en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5. El mensaje es: andad como hijos de luz. El cristiano, ¿cómo debe de andar? El creyente, ¿cómo debe de andar? ¿Cómo debemos de andar? Tenemos que andar como hijos de luz en el mundo. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira sobre vosotros, sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el amor, en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos, a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese sana, santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La palabra es abundante, la palabra nos nutre, la palabra nos hace reflexionar. Meditemos en la palabra una y otra vez. Volviendo al principio de esta exhortación, la palabra en el versículo 1 y 2 nos está exhortando, nos está moviendo, nos está incitando, nos está guiando al amor fraternal. Nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo voy a imitar a alguien a quien no conozco? A quienes conocemos a Dios, no nos es difícil entender lo que el Señor nos está diciendo con esta palabra. El versículo 2 nos dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios nos ha perdonado por amor de Cristo. Por tanto, tenemos que ser seguidores de Dios. Tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que imitar sobre todo su amor. Tenemos que imitar su bondad,
su bondad perdonadora. ¿Cuántos hombres y mujeres necesitan que nosotros seamos pacientes con ellos? Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos en la iglesia necesitan que nosotros seamos pacientes con ellos. Nosotros mismos necesitamos paciencia. Dice la palabra, como conviene a los amados. Así nosotros tenemos que amar a nuestros amigos, a nuestros enemigos. En el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo está triunfando su amor. Por amor Él se entregó a sí mismo, por amor a nosotros que no merecíamos nada. Él se entregó. Su amor es nuestra gloria, es nuestro triunfo. Él peleó nuestras batallas por amor. Continuando con el estudio de esta palabra, del verso 3 al verso 14, nos está dando severas advertencias contra ciertos pecaditos por ahí que luego como que no los notamos. Y nos dice la palabra, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Cuántos ávaros? La palabra avaricia, ¿qué significa? La palabra fornicación, la palabra inmundicia. ¿Qué significan estas palabras? Es muy sencillo. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Tenemos que hablar con claridad, tenemos que ser honestos en toda nuestra manera de vivir. En el capítulo 4 estábamos hablando de cómo debemos de comportarnos dentro de la iglesia. Ahora esta enseñanza que estamos viendo hoy, el capítulo 5, nos está hablando de cómo debemos de andar en la calle, en nuestras actividades, en el diario vivir, en el día a día. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cualquiera que comete pecado es un hijo de desobediencia y no tiene parte en el reino de Dios. Se engaña a sí mismo. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Nosotros tenemos que caminar como hijos de luz, tenemos que caminar como hijos de Dios y no dejarnos llevar por las obras de la carne. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Las personas actúan en secreto, dicen mentiras por lo general en secreto, cometen pecado en secreto. Los fornicarios lo hacen en secreto, los ávaros en secreto hacen sus planes. Versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta
todo. En secreto estás en oscuridad, pero cuando sales vas a hablar, vas a actuar. Todo lo bueno o lo malo sale a la luz. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que estar firmes. La palabra nos dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Las sucias concupiscencias deben arrancarse de raíz. Hay que temer y abandonar esos pecados. Estas no son solo advertencias contra los actos groseros del pecado, sino contra lo que algunos toman a la ligera. Todas esas cosas que la gente hace, no hacen otra cosa que destruirles. Distan mucho de ser provechosas. Por el contrario, contaminan y envenenan a los creyentes. Y no solo eso, los llevan a cometer el pecado más grave que se puede considerar. No tomarás el nombre de Dios en vano. Si tú te llamas creyente, si tú te llamas cristiano, la gente habla de ti y dice, él es cristiano. Pero ¿cómo está mintiendo? ¿Cómo está robando? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se burla? ¿Cómo participa con los borrachos y se emborracha? ¿Cómo es esto posible? Entonces, ¿Dios no es santo? Entonces Dios es mentiroso también. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Estamos cometiendo el pecado más grave. Nuestro júbilo debiera notarse como corresponde a los cristianos al dar gloria a Dios en todo y por todo. Cada día tenemos muchas batallas que pelear y que vencer. Tenemos que tomar decisiones. Nuestra principal decisión tiene que ser mantenerme firme delante del Señor, en santidad, en amor, en humildad. Señor, no importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa qué es lo que me vaya a suceder, estoy en tus manos. Tú tienes el control de mi vida, de mis finanzas, de mi hogar, de mi trabajo, de todo. Tú eres mi Señor. Y si tú eres mi Señor, si eres entonces mi buen pastor, y nada me faltará, porque yo he confiado en ti. El Señor no abandona a quienes en Él confían. Vendrán pruebas, pero saldrás adelante. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero yo he vencido al mundo. El hombre codicioso hace un Dios de su tiempo. Pone en los bienes mundanos su esperanza. Confía y cree que ahí está todo. Lo que debiera estar en Dios lo pone en las cosas del mundo. Dice, la cartera es mi Dios. Sus posesiones son su seguridad. Los que caen en la concupiscencia de la carne o en el amor al mundo no pertenecen al reino. No pertenecen al reino ni mucho menos a la gracia de Dios. Y claro, no tienen parte con Dios. En la casa de mi Padre, dijo el Señor, muchas moradas hay. Ellos no tienen un lugar ahí. Lo han perdido, lo han despreciado. Dejaron a Jehová, esperanza viva. Todas esas acciones provocan provocan la ira de nuestro Dios.
¿Nos atreveremos nosotros, los que amamos al Señor, a tomar a la ligera todas las cosas que provoquen a ira a Dios? Tengamos cuidado, Dios no puede ser burlado. No podemos hacer nada a escondidas. Dios está en tu corazón. La gracia de Dios se ha manifestado en tu corazón y te está convenciendo de pecado. Los pecadores, como hombres en tinieblas, van a donde no saben que van y hacen lo que no saben. Pero la gracia de Dios obra un cambio tremendo en las almas de muchos. Las obras de las tinieblas son infructuosas, cualesquiera que sea el provecho del que se jacten, porque terminan en la destrucción del pecador que no se arrepiente. Las obras, el mundo nos lleva a la destrucción, pero la gracia de Dios nos lleva a su propósito. Él nos escogió para un propósito maravilloso. Él nos escogió para algo grande. Muchas cosas se pusieron en juego. Su propio Hijo vino a anunciarnos la gloria de Dios. Su propio Hijo vino a anunciarnos el cambio de vida. Y nos dice: el que robaba ya no robe, el que hacía esto ya no lo haga. Vístanse de la nueva figura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay muchas maneras de inducir o de participar en los pecados ajenos. Por ejemplo, felicitando, aconsejando, consintiendo o simplemente ocultando. Si participamos con el prójimo en sus pecados de alguna de estas maneras, debemos de esperar una participación en sus plagas. Si no reprendemos los pecados de otros, tenemos comunión con ellos. Por eso tenemos que exhortar. En la calle no solamente tenemos que hacernos a un lado, sino de una manera estar orando por las personas que son nuestros allegados, que son nuestros compañeros, nuestros hermanos en la iglesia, que están pecando. Tenemos que acercarnos con amor y hablarles, exhortarlos, orar por ellos, buscar la manera de no soltarlos. Por eso somos un cuerpo en Cristo. El hombre bueno debe avergonzarse de hablar de lo que a muchos impíos no avergüenza hacer. No solo debemos tener la noción y la visión de que el pecado es pecado y vergonzoso además, sino que además debemos de entenderlo y comprender que todo pecado es violación a la ley de Dios. Dios odia, repudia el pecado, cualquiera que sea, chico o grande, lo tenemos que dejar, porque esto no agrada a Dios. La calle es un lugar muy bueno, muy abierto para que podamos hacer cosas que a Dios no le agradan. Dice la Escritura: ¿a dónde me iré de tu presencia? No podemos escapar. Estamos en los ojos del Señor en todo lugar. Él nos cuida, Él nos protege. El Espíritu Santo está con nosotros en todo momento para que seamos bendición. Somos guardianes de la paz. Somos promotores de justicia. Somos esa sal de la tierra. Somos esa luz de las naciones. En donde quiera que tú estés, tú eres un hijo de Dios y tienes que actuar como tal. Tú vas a poner manos, por eso tienes que cuidar tu mano, tu corazón, tu vida, tu cuerpo, todo lo que está en ti, lo tienes que cuidar para que seas un vaso útil, un vaso utilizable por el Señor y Él te use en todo lugar. En la Escritura tenemos el ejemplo de los profetas, de los hombres de Dios.
según el ejemplo de estos profetas y apóstoles, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, debemos llamar a los que están durmiendo, a los que están muertos en sus delitos y pecados, para que se despierten y se levanten para que Cristo les dé esa luz, para que vengan al reino. Yo andaba en la calle, yo andaba viviendo como la mayor parte de la gente vivía, sin luz, sin esperanza, aunque yo decía que tenía una religión, pero no tenía nada. Vivía igual que todos. Pero en la calle alguien me habló, alguien me dijo, ven a Jesús. Yo no sé qué tanto me dijo, pero yo abrí mi corazón. Y doy gracias a Dios por ese siervo, ese hombre que me habló y me dijo, Dios es bueno, Dios te ama, Él tiene un plan para tu vida. Y yo te digo ahora, Él tiene un plan para tu vida, créelo. Dios tiene un plan para tu vida, no importa cómo hayas sido, no importa cómo seas, no importa qué es lo que estés haciendo, pensando. Dios tiene un plan para tu vida. Él te quiere rescatar de una vana manera de vivir. Él te quiere llevar a su presencia. Él quiere que tú formes parte de su reino. Él quiere que tú formes parte de su ejército, que seas de los alcanzados, que tú estés ahí en ese grupo de hombres y mujeres que se gozan cada día en la presencia de Dios, en la mañana, en la noche, en la tarde, en todo momento damos gloria al que vive. Y Él quiere que tú te unas a nosotros. Él quiere que tú abras tu corazón para que el Espíritu Santo comience a obrar en tu vida, continúe obrando. Dios está haciendo algo grande en tu vida. Si tú escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sigue las instrucciones para una conducta adecuada y los deberes relacionados. Del versículo 15 al 21 leemos, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este versículo 21, qué difícil. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Tiene que hacer rebote, tiene que resonar este versículo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Aprendámonos de memoria este versículo 5:21 de Efesios. Otro remedio contra el pecado es el cuidado o la cautela. Siendo imposible mantener de otro modo la pureza del corazón y la vida, nos tenemos que cuidar los unos a los otros. El tiempo es un talento que Dios nos da y su malgaste es tremendo. Si se pierde cuando no se usa conforme a la intención de Dios, se está perdiendo. Lo tenemos que cuidar, nuestro tiempo. Tenemos que cuidar el tiempo, todas las oportunidades. Si Dios te está hablando hoy para que vengas al reino, no endurezcas. Hoy es el tiempo. Hoy puede ser un tiempo precioso. Está atento. Si hasta ahora hemos despreciado el tiempo, debemos doblar nuestra diligencia para el futuro. Tenemos que estar más conscientes de lo que está pasando,
¿Cuánto tiempo más quieres seguir vacío? ¿Cuánto tiempo más quieres seguir caminando sin algo firme? Todo lo que tenemos se va a quedar, se va a desmoronar, todo se desgasta. ¿Cuán poco piensan los hombres en el momento en que en su lecho de muerte miles alcanzarán la gloria de Dios? Hay un pago que ya se hizo. Cuando termine nuestro tiempo aquí en la tierra, si nosotros caminamos y le abrimos nuestro corazón y servimos a Dios, abriremos nuestros ojos y Él estará ahí con los brazos abiertos y le miraremos tal como Él es y nos gozaremos en grande manera. Se acabará el lloro, se acabará la tristeza, se acabarán los dolores, los pesares. Vendremos al gozo. El Señor nos dirá: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Ese tiempo llegará. Claro que va a llegar. Pero en algunos otros casos, si tú endureciste tu corazón, esa voz no sonará de esa manera, sino por el contrario, escucharás: yo no te conozco. Y yo no sé qué más. Y vendrá el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. La ignorancia de nuestro deber y la negligencia con nuestras almas son una muestra de la necedad más grande y que mayores consecuencias vamos a tener. La embriaguez es un pecado que nunca va solo, porque lleva a los hombres a otros males. Es un pecado que provoca mucho a Dios. El ebrio da a su familia y a todo el mundo el triste espectáculo de un pecador endurecido más allá de lo corriente y que se precipita a la perdición. Cuando estemos afligidos o agotados, no procuremos levantar nuestro ánimo con bebidas embriagantes, porque es abominable y dañino. Eso nos hace daño y al Señor no le gusta esas cosas. ¿O tú permitirías que tus hijos jueguen con cuchillos? ¿O que tomen vinagre? Claro que no, les va a hacer daño. Tal vez lo tomarán porque no lo conocen, no lo van a volver a tomar, pero sí lo van a tomar. Eso no le gusta a Dios. Procuremos entonces, por medio de la oración ferviente, ser llenos con el Espíritu y evitemos todo lo que pueda contristar a nuestro benigno Consolador. Todo el pueblo de Dios tiene razón para cantar de júbilo. Nosotros tengamos ese júbilo también. El Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque no siempre estemos cantando, debemos estar siempre dando las gracias. Nunca nos podemos cansar de darle gracias al Señor por su infinito amor. En donde quiera que tú estés, puedes levantar tus manos y decirle: gracias, Señor, por lo maravilloso que has sido conmigo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor Jesús, porque tú llenas mi vida. Siempre, aún en las pruebas y en las aflicciones y por todas las cosas, tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios tiene un plan para nosotros, dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya casi vamos a terminar. Los deberes de las esposas y maridos se realizan por la relación espiritual entre Cristo y la Iglesia. Del versículo 22 al versículo 33, leemos: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos.
Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo cual cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El deber de las esposas es la sumisión en el Señor a sus maridos, lo cual comprende honrarlos y obedecerle por un principio de amor a ellos. Es solamente eso, es un principio de amor. El deber de los esposos es amar a sus esposas. El amor de Cristo a la iglesia es el ejemplo, porque es sincero, puro y constante a pesar de las fallas de ella. Cristo se dio por la iglesia para santificarla en este mundo y glorificarla en el venidero, para otorgar a todos sus miembros el principio de santidad y librarlos de la culpa, la contaminación y el dominio del pecado por la obra del Espíritu Santo, en los cuales su señal exterior es el bautismo. La iglesia y los creyentes no carecerán de manchas y arrugas hasta que lleguen a la gloria, pero solo los que son santificados ahora serán glorificados en el día final. Las palabras de Adán mencionadas por el apóstol se dicen literalmente sobre el matrimonio, pero tienen también un significado oculto en ellas en relación con la unión entre Cristo y su iglesia. Era una especie de tipo de su semejanza. Habrá fallas y defectos por ambos lados, tanto el esposo y la esposa. En el estado presente de la naturaleza humana, estas fallas prevalecerán, pero esto no altera la relación. Todos los deberes del matrimonio están incluidos en la unidad y el amor. Mientras adoramos y nos regocijamos en el amor condescendiente de Cristo, los maridos y las esposas aprendan sus deberes recíprocos. Así se impedirán los peores males y se evitarán muchos efectos penosos. Hemos meditado sobre esta carta, este capítulo 5, que nos habla de cómo tiene que ser nuestra conducta en la calle, en el mundo, en nuestro día a día. Por último, quiero hablar a las personas que tienen dudas, a las personas que están todavía sin Cristo. Si tú me estás escuchando, has escuchado todo el mensaje, seguramente el Espíritu Santo te está hablando y tú ya estás preparado. Tú quieres recibir a Cristo en este momento, quieres formar parte del glorioso pueblo de Dios, quieres gozarte cada día, quieres que Él se encargue de darte la sabiduría, la capacidad para tomar las mejores decisiones para que tu vida comience a tener sentido. Entonces levanta tus manos, dobla rodilla y dile al Señor: aquí estoy. He oído tu voz. Aquí está mi corazón. Aquí están mis pecados. Aquí estoy yo. Perdóname. Perdona mis descuidos. Perdona mi arrogancia. Perdona todo lo malo que hay en mí.
aquí estoy. Quiero que me tomes como pueblo tuyo. Quiero que limpies mi maldad y me hagas un hombre nuevo. Quiero ser tu hijo. Recibo el regalo de la salvación. Recibo tu perdón. Gracias, Dios. He oído tu palabra y creo que tienes vida para mí. Quiero esa vida. Ayúdame, Dios. Desde ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Dios. Te ruego, me permitas caminar, no te quiero fallar. Ponme delante de las personas, dirígeme, Dios, para que pueda avanzar en dirección tuya y pueda escuchar tu corazón y pueda ser guiado conforme a tu propósito. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Si has hecho esta oración, ahora eres mi hermano. A la persona que te compartió este audio, considérala tu mejor amigo. Ponte en contacto con él. Busca la dirección de Dios. No pierdas el tiempo. Encuentra un lugar en donde congregarte. Acércate a los líderes, a los pastores. Déjate guiar. Escucha a Dios. Busca la presencia de Dios en todo lugar, porque Él está en todo lugar. Cuida tu corazón, cuida tu vida. Dios te bendice. Iglesia, santifiquémonos en el Señor. Confiemos en que Él es nuestro buen pastor y propongámonos no fallarle más y estar activos en su obra. Compartan las buenas nuevas del Evangelio. Hay mucho trabajo que hacer. Nos escuchamos la próxima semana. El Señor les bendice.